Básicamente requiere que el indocumentado demuestre una permanencia física en el país. Hola, ¿qué tal? Saludos. Bienvenidos a este punto del mundo virtual que es edición Editorial 24. Hoy nos complace muchísimo compartir con un periodista destacado de la radio y la televisión de los Estados Unidos, tanto en inglés como en español. Tiene más de 40 años de experiencia, tiene a su haber tantas horas de vuelo como las que usted no se puede imaginar. Más de 70 países ha visitado, lo cuenta con tremendo placer y es un gusto enorme para Carlos Leal y este servidor Dante Roche darle la bienvenida a este espacio de Editorial 24 a Ricardo Brown. Para mí es un placer compartir con ustedes. Muchas gracias por esta invitación, me honran. Nosotros también, Ricardo. Les comento que Ricardo en su larga y extensa carrera periodística ha tenido la posibilidad de cubrir la Casa Blanca, varias elecciones presidenciales, ha estado siguiendo el conflicto centroamericano y también estuvo en la Guerra del Golfo y fue testigo presencial precisamente del tema que nos ocupa hoy, lo que fue el desenlace y a su vez la debacle del campo socialista. Es el tema que nos ocupa hoy porque nos queremos acercar a lo que fue el movimiento de resistencia pacífica precisamente en Europa, en la Europa del Este, y específicamente poner la atención a los sucesos de Checoslovaquia. Allí estuvo Ricardo. Y por aquí podemos comenzar, si a Carlos le parece bien, y por supuesto, si le parece bien a nuestro invitado. No, a mí me parece bárbaro, me parece genial. A mí me parece estupendo. Fue hace mucho tiempo, 1989, que se produce la revolución de terciopelo, como se llamó. Yo entonces trabajaba para Univisión. Había cubierto ya eventos que habían sucedido en el antiguo campo socialista. Había estado en Polonia, había estado en Rusia varias veces, en Alemania Oriental, Hungría, y esta vez me tocó ir a Checoslovaquia, a Praga. Viajé entonces con una productora que se llama Debbie Durham, que todavía trabaja para Univision, hasta donde tengo entendido, todavía Debbie es la jefa de la oficina de Washington de Univision, y un camarógrafo méxico-americano de nombre Fernando Mejía. Llegamos a Praga en horas de la tarde, según recuerdo yo, y ese mismo día teníamos un feed, teníamos que hacer una transmisión de satélite, estábamos muy deprisa, apenas pudimos dejar los equipos en un hotel, no recuerdo el nombre del hotel, uno de los hoteles viejos en Praga, y nos fuimos a la plaza de San Wenceslao, en el centro de la ciudad, que estaba llena de gente. A mí aquello me llamó muchísimo la atención, la multitud que estaba allí en aquel momento, y eso fue lo único que pude hacer ese día, hacer como un acto de presencia en la plaza de San Wenceslao ante toda aquella manifestación, ¿no? Recuerdo que el camarógrafo Fernando, tipo muy osado, muy audaz, gritó: ¿alguien aquí habla español? Y yo creo que la mitad de la gente dijo que sí, algo que me sorprendió muchísimo. Y pude agarrar algunos soundbites, algunos pequeños testimonios de gente que estaba allí. Me sorprendió eso, me sorprendió que hablaran el español tantas personas, y fueron como 4 o 5. Carlos, tú sabes mucho de eso, tú eres tú eres un video editor. Montamos el reportaje y al otro día verdaderamente fue cuando comenzamos nuestro trabajo. Les cuento lo que vi.
me sorprendí totalmente. Yo soy cubano. Yo salí de Cuba a los 10, 9 años. Ya había estado en países comunistas. En cada uno de esos países me sorprendía la oposición que había al régimen y con la claridad que hablaban los disidentes, y no solo las personalidades conocidas, porque sí, a partir de aquel primer día pude conocer a Václav Havel, el Foro Cívico, que era la organización que dirigió todo el movimiento disidente. Se reunía en un bellísimo teatro que se llama La Linterna Mágica, y se reunían allí diariamente, y en 2 o 3 ocasiones pude hablar con Václav Havel y otros dirigentes de la disidencia. Pero la gente en la calle, la gente lo que me decía, y con mucha claridad me hablaban, y sin temor en aquel momento, había sido el régimen estalinista que todavía permanecía en el poder, muy represivo. La represión en Checoslovaquia después de la primavera de Praga en 1968 fue brutal, con miles y miles de presos políticos. Hubo fusilamientos, hubo, según me decían los disidentes, ejecuciones extrajudiciales, pero en aquel momento la gente simple y sencillamente había perdido el miedo. Se estaban produciendo manifestaciones masivas en Praga, que es la única ciudad donde yo pude estar, y en Bratislava, que es la capital de lo que hoy en día es Eslovaquia. Como sabemos, el país se dividió. Y en una población de 16 millones, que era la población de Checoslovaquia en aquel momento, hubo ocasiones en que más de 1 millón de personas salieron a la calle pacífica en las manifestaciones, pero aquello yo creo que tuvo un gran impacto en convencer a los comunistas que permanecían en el poder de que ya se les había acabado el tiempo. Su cuarto de hora estaba liquidado, y lo que había comenzado con aquella primavera de Praga mucho tiempo antes, 21 años antes, concluía. De todos los países que pude visitar durante aquel colapso del comunismo en Europa Central y Europa Oriental, estuve en Rumanía, creo que después estuve en Rumanía, pero yo estuve en Rusia, Alemania Oriental, Polonia, varias veces en Hungría, en Bulgaria, en Checoslovaquia y en Rumanía. El lugar donde pude presenciar lo último fue en Praga, y me impactó muchísimo. Yo quiero hacerle una pregunta, si usted me permite, Ricardo. Claro. Sucede que durante todo el año 1989 se suscitaron manifestaciones y había toda una efervescencia en el campo socialista. Sin embargo, desde Checoslovaquia se miraba con cierta intranquilidad, pero no se llegaba. Había excitación, pero no se llegaba al punto clímax que diera lugar a lo que después sucedió. Durante todo ese tiempo, se produjeron los sucesos en Alemania, también en Bulgaria, o sea, en todo el campo socialista. Sin embargo, con los antecedentes de Checoslovaquia, uno pudiera pensar que era precisamente en Checoslovaquia donde se iba a producir el cambio, y sin embargo llegó al final. ¿Y por qué, teniendo una disidencia tan bien definida, con un personaje tan capaz como Havel, demoró en llegar ese ímpetu, esa ola a Checoslovaquia? Era una cosa que yo noté, y a lo mejor fue un factor, no estoy seguro, pero en comparación a los otros lugares donde estuve, del llamado bloque socialista, me pareció a mí que la vida cotidiana en Checoslovaquia, aunque había represión en cuanto a la alimentación, el acceso a bienes de consumo, me parece que era superior a lo que yo había visto en otros lugares. Por ejemplo, yo vi que había muchos restaurantes donde iban los checos. Noté que la gente se vestía mejor. La gente parecía tener mejor vestuario. A lo mejor eso fue uno de
de los factores a lo mejor es que a pesar de ser represivo, el régimen comunista en Praga manejó la economía un poco mejor o bastante mejor que en otros lugares. No te sé decir exactamente, no te sé decir, y verdaderamente es una pregunta interesantísima, que ahora que lo pienso, creo que a lo mejor eso fue un factor. En cualquier caso, si bien fue al último lugar donde llegó la ola expansiva, los sucesos se desarrollaron muy rápido. Comenzaron apenas el 17 de noviembre y ya el 27 de noviembre el Partido Comunista había abolido aquel decreto o aquel artículo dentro de la Constitución que le daba toda la fuerza legal. Usted fue testigo de aquello. ¿Cómo se vivía aquella situación en Praga específicamente? Mira, yo creía que yo estaba en una película. Lo decían Fernando Mejía, el mexicano camarógrafo, y Debbie Durham, la estadounidense que era la productora. Mira, te puedo decir cosas como conocí un muchacho boliviano, y no recuerdo su apellido, se llamaba Rodrigo, un muchacho que era un becado en la Universidad Carolina de Praga y era uno de los dirigentes del movimiento estudiantil. Y me presentó a muchos jóvenes que eran parte del movimiento estudiantil. Y algo que ojalá fuera yo mejor periodista, ojalá tuviera un poquito de capacidad de historiador y debía haber profundizado más, pero es que yo en aquel tiempo vivía en un mundo muy agitado. Viajaba de un país a otro, ¿no? Y les voy a contar algo que verdaderamente me llamó la atención, me lo dijeron varios jóvenes, y es que detestaban a Fidel Castro. Yo le pregunto, ¿pero por qué Fidel Castro? Bueno, es que Fidel Castro, poco después de la primavera de Praga, había estado allí, en la capital de Checoslovaquia, y había pronunciado un discurso en la Universidad Carolina en que había justificado la intervención militar de los países del Pacto de Varsovia y le tenía aquella cosa. El muchacho este boliviano, Rodrigo, y qué pena que se me olvida el apellido, ¿no? Era un muchacho de izquierdas, de la izquierda boliviana, y sabía, era un converso. Es algo que me sorprendió en varios países de esos que visité. Yo siempre me esmeré en tratar de llegar a gente latinoamericana. En Moscú, por ejemplo, una de las primeras cosas que hice fue ir a la Universidad Patricio Lumumba. Me sorprendió que todos estos muchachos, pichones de comunistas, no lo digo con una falta de respeto, hijos de izquierda tradicional en América Latina, que estaban becados allí en Moscú, casi todos ellos estaban de acuerdo con la perestroika, con el glasnost, con los movimientos que reclamaban cambios en la Unión Soviética. Cuando yo estuve en Rusia todavía existía la Unión Soviética. Lo mismo me pasó en Alemania Oriental. Me topé con muchos chilenos, hijos de exiliados chilenos que se asilaron en Alemania Oriental después del golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende. Pero en Checoslovaquia, regresando a la pregunta, oye, era júbilo, era algo, era como una gran fiesta. Y yo, periodista, observador, tratando de mantener esa frialdad que nos corresponde a los periodistas, o que por lo menos nos correspondía a los periodistas de aquella época, no sé si sigue siendo así. Trataba de hablar también con los comunistas. No pude entrevistar a ningún funcionario de alto rango comunista, pero sí a militantes, ¿no? Y estaban totalmente reacios a cualquier cambio. Y hasta diría yo furiosos y rabiosos, pero definitivamente eran minoría. El pueblo checo estaba viviendo una gran fiesta. Yo recuerdo la primera vez, por ejemplo, en que habló Dubček, Alexander Dubček, que era el dirigente que había tratado de llevar a cabo cambios, aquel que había impulsado la primavera de Praga.
que vino de Eslovaquia. Él era un eslovaco, no un checo, y habló allí en el centro de la ciudad, desde un balcón muy cerca de la plaza de San Wenceslao, y aquello era como un carnaval. Yo diría que para mí no pude evitar sentirme compenetrado con aquel pueblo que estaba respirando aires de libertad y por supuesto con la esperanza de que algún día eso no eran aires de libertad, eran vientos de libertad huracanados que cruzaran el Atlántico y que llegaran a Cuba. Ricardo, ahí queríamos llegar, ahora que usted mismo lo menciona. En estos momentos, o sea, en estos últimos días hemos visto cómo está la situación en Cuba, específicamente desde noviembre hacia acá se ha destapado un movimiento digamos, reconocido internacionalmente de resistencia pacífica, con la figura del grupo del Movimiento San Isidro y otras personas que se han sumado. Esta semana, bueno, este fin de semana estuvimos al tanto, muchos de nosotros estuvimos al tanto de la figura de Luis Manuel Ortega Alcántara, que es una de las personas que está en cabeza este movimiento San Isidro, y bueno, todo lo que se pudo conocer de su huelga de hambre, de la intervención de las fuerzas de la seguridad del Estado dentro de su casa, y en estos momentos no sabemos dónde está. Teniendo en cuenta toda esta historia que usted tiene y toda esta experiencia, a nosotros se nos hace realmente interesante poderle preguntar qué diferencias existen en toda esa realidad que usted vivió en Europa del Este, que usted pudo percibir, y estos movimientos de resistencia pacífica que están, digamos, sucediendo en Cuba en estos últimos tiempos. ¿Cómo se pudiera comparar o analizar si son semejantes o en qué estado estaría esta resistencia pacífica en Cuba en estos momentos comparado con lo que usted vivió en Europa del Este? Hay similitudes y hay diferencias. Una gran similitud es que la resistencia checoslovaca, fue dirigida siempre por intelectuales. Después de 1968, de agosto de 1968, que es cuando entran a Checoslovaquia tropas de los países del Pacto de Varsovia, continuó la resistencia. Hubo una represión atroz. Esto me lo contaban los checos, ¿no? Y repito, presidio político, torturas, decían ellos, hubo fusilados, que es algo que verdaderamente yo creo que no se le prestó demasiada atención en aquellos tiempos, ¿no? Entonces, la disidencia brota entre los intelectuales, entre ellos, por supuesto, Václav Havel, un extraordinario dramaturgo, y en eso se parece a lo que estamos viendo con el movimiento San Isidro y los intelectuales disidentes que le apoyan. Esa es una similitud. Una diferencia es que hubo manifestaciones masivas en Checoslovaquia. Lo repito, en un momento, en un país que tenía entonces una población de 16 millones, hubo un día en que salieron a la calle 1 millón de personas. Lo mismo ocurrió en Polonia, ¿no? En Polonia, cada vez que hablaba Jaruzelski, el general que era jefe de Estado, la gente salía a la calle. Los polacos, como forma de protesta, salían de sus casas y caminaban por las calles de Varsovia y otras ciudades polacas. En Alemania hubo manifestaciones masivas en Leipzig, en Dresde, en el mismo Berlín Oriental. En Cuba, por ahora, hay mucha gente valiente y estamos viendo manifestaciones en contra de la brutalidad policial. Ahí mismo, en el vecindario San Isidro, ha habido gente que ha salido para protestar contra la policía, pero no han sido protestas por ahora de la magnitud que se vieron en aquellos países, sobre todo en Polonia y Checoslovaquia. Sin embargo, en Bulgaria no hubo eso. Vamos a aclarar eso. Yo no tengo conocimiento
de que ese tipo de manifestación se diera en Bulgaria, ni tampoco en Rumanía, que tuvo un desenlace totalmente distinto ¿Existía países. algún otro elemento que permitiera estas manifestaciones? Porque todos sabemos exactamente cómo funciona el régimen de la isla, ¿no? En ese sentido, con la represión. Hay mucha gente que no conoce dentro de Cuba lo que sucede en San Isidro y conocen la figura de Luis Manuel Otero Alcántara, Así es. desgraciadamente. ¿Existía algún otro elemento, algún otro factor que no fuera solamente el boca a boca en la calle para poder lograr esas manifestaciones? Mira, yo creo que sí. Mira, yo creo que sí. Hasta donde recuerdo, era muy efectivo Radio Free Europe, que era la versión para Europa en aquel tiempo de La Voz de las Américas o Radio y Televisión Martí. Y yo recuerdo que en casi todos esos países las personas me decían que escuchaban Radio Free Europe, Radio Europa Libre. Otro factor que yo creo que fue importante en Checoslovaquia fue la presencia de la prensa internacional. Yo no recuerdo cómo es que nos dieron visa a nosotros. Eso fue un tema que manejó David Durham en Washington, pero el hecho es que nos dieron visa. Y Praga, en aquellos días de la revolución de Terciopelo, estaba llena de periodistas de todo el mundo. Yo creo que casi ni había cupo en los hoteles. A nosotros nos tocó, ya te digo, un hotel viejo, muy bueno, muy chévere. Pero en los hoteles más modernos estaba el resto de la prensa rica, la prensa con más presupuesto, ¿no? Y yo creo que aquello fue importante, la publicidad que se le dio. No creo que está pasando lo mismo con el movimiento que ha surgido en Cuba en los últimos tiempos. Nosotros en el exilio, en la capital del exilio, Miami, donde estamos tú, Carlos y yo, Dante por allá, por uno de los cantones suizos, que es una persona mucho más informada que yo, por cierto. En Cuba está enterado, pero yo no creo que es un tema de tanto interés para la prensa internacional que puede mover tanta opinión pública. Yo recuerdo, yo veía en la televisión americana, en inglés, una cobertura tremenda de lo que estaba sucediendo en cada uno de esos países. No solo en los noticieros de semana, en los programas estos de fin de semana donde se analizan las noticias, esos eran temas. Cuba no lo es. Otro factor importante, ahora que me haces la pregunta, mira, en aquel momento había unos líderes mundiales extraordinarios. Estaba Margaret Thatcher en el Reino Unido. Estaba el presidente Bush, el padre, había heredado la presidencia de Reagan. Había un papa polaco comprometido con la libertad de su patria. Estaba alguien que no se ha hablado mucho de él, pero para mí fue un factor importantísimo también, el canciller de Alemania, Helmut Kohl. Y hay alguien que a lo mejor esto causa conflicto. Mira, no le van a dar crédito y hay gente que sabe enojar si yo digo esto. Felipe González ayudó mucho a los disidentes. Yo cuando viajaba a cada uno de esos países, lo primero que hacía era iba a la embajada de España. No iba a la embajada americana porque obviamente llegar un periodista extranjero a uno de esos países, uno estaba fichado. Además, te ponían gente que supuestamente te ayudaban, te exigían estar con esa gente y uno sabía que eran espías, ¿no? En Bulgaria, por ejemplo, en Sofía, no fui a la embajada americana, pero sí fui a la embajada de España y me dieron nombres de disidentes, direcciones, apoyaban mucho a la disidencia. Era otro partido socialista obrero español, no es el que existe ahora bajo Pedro Sánchez, ¿no? Pero yo creo que son muchos factores. A mí me parece que le es mucho más difícil a los disidentes cubanos, los disidentes en Checoslovaquia, en Polonia, en Bulgaria, incluso en Rumanía. Definitivamente
en Hungría y claro está, en Alemania Oriental tenían el apoyo de la mayoría, si no de todos los gobiernos de la Europa libre, Europa occidental. Los disidentes cubanos yo no creo que tienen ese mismo apoyo de los gobiernos de los países latinoamericanos. Así que yo creo que les es más difícil y creo que es muy efectiva la forma en que el régimen de La Habana ejerce la represión. Ya no es con aquella brutalidad de los primeros años de la revolución donde fusilaban y imponían unas condenas draconianas a los presos políticos, pero son muy efectivos y lo que tú dices es verdad, Carlos, la gente no está enterada en Cuba. Eso es lo que me dicen cubanos recién llegados. Hasta donde recuerdo yo claramente, en aquellos países, en aquel momento, sí estaban enterados. Yo recuerdo en Polonia, por ejemplo, un polaco muy entusiasmado me dio un cassette, ¿no? Con unas canciones y me dijo, mira, esto lo hizo un amigo mío. Estas son canciones de poemas de Armando Valladares, Liszt. Se llamaba el cassette, lamentablemente lo perdí. Aquella gente incluso estaba enterada de lo que estaba pasando en Cuba. Ahora yo creo que fuera de La Habana y de algunos focos de disidencia dentro de la isla, pero ustedes me dicen, ustedes saben más de eso que yo. Yo no me mantengo tan al tanto de la situación en Cuba. Pero hicimos una búsqueda en Google Trends, que es cómo se mueven los motores de búsqueda en Internet. Y cuando uno coloca el nombre de Luis Manuel Otero Alcántara o Movimiento San Isidro, el pico de conocimiento en ese buscador es en noviembre, cuando sí pasó lo del Movimiento San Isidro, que bueno, que lo sacan a los chicos de allá a la fuerza, ¿no? En la casa en San Isidro, en el barrio de San Isidro. Pero en estos momentos, o sea, las personas al menos en este dato, en esta información que tenemos nosotros, la gente no busca en Internet sobre Luis Manuel Otero Alcántara o Movimiento San Isidro. O sea, estamos hablando, como usted dice, no solamente de La Habana, sino el resto de la isla, ¿no? En ese sentido. Por eso nos atrevemos a decir que falta que la gente conozca, que la gente se informe dentro de Cuba de esta situación. Y me parece que tiene muchísimo que ver con a veces con esta, o sea, una de las diferencias, ¿no?, que existe entre Europa del Este, cómo se movilizó la sociedad civil a lo que está pasando en Cuba. Perdona. No, yo, si me lo permiten, quería regresar a noviembre del año 1989 y esos 10 días que fueron el ocaso del socialismo en Checoslovaquia. Y la pregunta que quería hacerle, Ricardo, es ¿cuál era? Ya sabemos la reacción en el pueblo, pero al mismo tiempo, ¿cómo iba reaccionando el estamento militar y político de Checoslovaquia? En aquellos días en que yo estuve, y coinciden casi como esos 10, 12 días, yo no vi presencia militar en las calles. Yo creo que a lo mejor el régimen se dio cuenta de que tenía que buscar algún tipo de solución que no fuera por la misma vía de la represión que hubo en el 68 y después del 68. Yo creo que parte de eso, de que no hubo presencia que me acuerde yo, militar o policial fuerte en las calles, se debió a que se estaba cayendo el mundo comunista. A mí se me olvidó mencionar otra persona clave en todos aquellos cambios, y a lo mejor una de las más importantes, que fue Mikhail Gorbachev. Por supuesto. Y Putin, aunque ya no milita en lo que era el Partido Comunista Soviético o ruso de aquel tiempo, yo creo que tiene una actitud muy distinta a la que tenía Gorbachev. A mí me parece que es que ya se dieron cuenta la gente en la jerarquía militar y la jerarquía del Partido Comunista de Checoslovaquia, de que se les había acabado el momento. Me parece que ocurrió lo mismo en Alemania Oriental, por ejemplo. En Alemania
oriental, que la persona que verdaderamente causa que se abra la puerta de Brandenburgo y que caiga en un poco tiempo el muro de Berlín fue Egon Krenz. Egon Krenz, que había sido dirigente de la Juventud Comunista, había sido el Roberto Robaina en su momento y se le consideraba como un tipo de línea bien dura en Alemania Oriental, y sin embargo fue el que prácticamente con un par de palabras en una entrevista que dijo, no, la gente puede entrar, puede salir, y la gente le tomó en serio la palabra. No veo a alguien, sí, yo les pregunto a ustedes, ¿hay alguien así en Cuba? Siempre le pregunto a cubanos como ustedes que conocen del tema de Cuba, ¿será que hay un Gorbachov escondido en las filas del Partido Comunista de Cuba? ¿Habrá un general como Jaruzelski, el polaco, que era un estalinista y decidió que había que dar luz verde a los cambios que venían? No es que fuera un gran hombre ni un gran patriota, ¿no? Yo creo que simple y sencillamente vio lo que estaba escrito en la pared, como dicen los amigos, o written on the wall. ¿Hay alguien así en Cuba? Yo no lo veo. Sí, ahí está bastante escondido. Yo realmente no logro visualizarlo. Porque si en algo sí ha sido efectivo, lo que se le han dado en llamar la generación del centenario, la generación histórica, es ir labrando el camino o ir tejiendo las complicidades necesarias para los que les están sucediendo en este momento no se vean tentados a tomar el atajo Gorbachov, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que ese tejer complicidades hace difícil que desde el poder se llegue a una situación parecida a la que se vivió en Europa en los finales del 80. Yo, mirando hacia esa dirección, soy realmente más que todo pesimista. Por eso es que nos resulta tan interesante esta conversación con usted, Ricardo, porque yo por lo menos nunca había tenido la posibilidad de conocer a una persona y de conocer las experiencias de una persona. Hubiese estado, o sea, presencialmente en la caída del bloque comunista, bloque oriental, y además de eso, una persona que, como usted dice, en un medio tan dinámico como es la corresponsalía, con alguna ocasión, algunos años la hice, que tiene mucho dinamismo, las historias van sucediendo y van agotándose y para comenzar otras, pero que sí, me imagino no, usted percibió esa realidad. Y bueno, nada, siempre en el caso mío me gusta aprovechar para hacer esta comparación, ¿no? De qué está pasando en Cuba que no ha pasado, o sea, o qué pasó en Europa Oriental que no puede pasar en Cuba. Y entonces, o sea, nada, estoy sacando algunos datos que me parecen bastante interesantes, ¿no? Y concuerdo con Dante, o sea, yo por lo menos no veo en estos momentos una figura producto de cómo se va tejiendo el poder o cómo se ha ido tejiendo el poder durante toda esta cantidad de años, ¿no? Que se ha tejido de una manera bien oscura, ¿no? Y previendo cualquier tipo de estas situaciones, ¿no? Yo creo que ayuda mucho al régimen que Cuba es una isla, que es un país aislado. Sigo insistiendo que la cobertura de prensa internacional que hubo a todos aquellos sucesos, yo creo que a lo mejor le quitaron un poquito el miedo a los Gorbachov y a quienes no eran en Gorbachov en los distintos países, y convenció a algunos de los duros. Jaruzelski, por ejemplo, era un tipo duro. Wojciech Jaruzelski, ¿no? Y sin embargo tuvo que negociar con solidaridad y bueno, y murió tranquilo también, vamos a decir, no lo fueron a matar. En Alemania Oriental había un tipo ya no duro, durísimo, Honecker, que terminó en Chile, por cierto. También hay cosas, es que mucho de lo que pasó nadie lo esperaba. Mira, por ejemplo,
días antes de la caída del muro de Berlín, yo hablé con un profesor español en la Universidad de Berlín, ¿no? No recuerdo el nombre. Te lo digo, tú hubieras hecho mejor trabajo que yo porque lo hubieras apuntado todo y te hubieras acordado. Yo tendría que buscarlo. A lo mejor algún día lo hago. Y el profesor que estudiaba mucho el fenómeno de la represión del otro lado del muro, estoy hablando, estoy en Berlín Libre, y me dijo, no, yo te digo, una cosa es Polonia, otra es Hungría, pero Alemania Oriental es la pieza clave de la estrategia soviética de defensa en Europa central, ¿no? Pocos días después de eso, cayó el muro, ¿no? Pocos días, sorprendió a muchos. Mira, anécdotas personales. Yo recuerdo, a mí al principio no me dejaban entrar en Berlín Oriental, no me dejaban. En algún momento me permitieron pasar por la puerta de Brandenburgo, por Checkpoint Charlie se llamaba, ¿no? Entonces una de las primeras cosas que hice fui a la embajada de Venezuela. Alguien me había recomendado al embajador de Venezuela de aquel tiempo, un señor que se llamaba José Bastardo, y no me acuerdo el segundo apellido, un historiador venezolano. La secretaria de Cultura de la embajada venezolana en Alemania Oriental en aquel momento era una mujer, una venezolana, por supuesto, que se llamaba Dinora Frometa, hija del músico Billo Frometa, un músico muy famoso dominicano que fue a vivir a Venezuela, y esta era una de sus hijas. Esta mujer había sido simpatizante del comunismo, se había virado, era amiga de todos los disidentes, y me presentó a mucha gente, ¿no? Pero a pesar de que entonces uno podía entrar, y había un contraste tremendo, por cierto, entre Alemania Oriental y Alemania Occidental, ¿no? En Alemania Occidental no creían que aquello iba a caer así. Había una fuerte presencia del ejército soviético, ¿no? Yo recuerdo, mira, la primera vez, perdona, estos son recuerdos ya de cubano, mira, la primera vez que yo veo el ejército rojo, fui a una ciudad donde estaba acantonada la fuerza dura del ejército rojo, ¿no? Entro y entonces voy a una plaza del centro del pueblo y de pronto veo al ejército rojo. Entonces el ejército rojo eran unos muchachitos, parecían de 15 años, algunos rubitos, otros con facciones orientales de distintas partes de la Unión Soviética. Yo dije, caramba, pero este es el peligrosísimo, amenazante ejército rojo, así son unos niñitos, ¿no? Y yo te digo la verdad, así todo, yo dije, bueno, los rusos no se van de aquí. Mira, hay que recordar que uno de los coroneles de la KGB, que más esbirros, entre los esbirros, uno de los esbirros por excelencia, es el que está en el poder ahora en el Kremlin, Vladimir Putin, estaba destacado en Dresde, experto en Alemania. Dicen que Putin habla perfectamente el alemán, y el mero hecho de que ese coronel estuviera allí en Dresde daba y Honecker en el poder, ¿no? Honecker en el poder, daba la impresión que aquello no caía, y sin embargo cayó. A lo mejor pueden suceder sorpresas en Cuba, han sucedido sorpresas en Cuba. Sí, la historia está... El Mariel, ¿quién iba a decir? El Mariel, el maleconazo, no concluyó con... Exactamente. Pues Ricardo, ha sido un placer, un gustazo conversar con usted, y de hecho ya lo estamos emplazando, permítame la expresión, para una próxima conversación, pero ya está más de carácter personal, para adentrarnos en ese mundo lleno de anécdotas
y de pasajes maravillosos que usted nos puede contar, como aquel obús que le cayó al lado en Centroamérica. Sí. Pero eso fue un milagro también. Y ya me contará si valió la pena los $5,000 o no por aquella experiencia tremenda. Y también nos contará de su experiencia en Rusia y en el Golfo Pérsico y también, sobre todo, de la visita del Papa a La Habana, que usted tuvo la posibilidad de cubrirla como periodista. Así que si a usted le parece bien... No, con muchísimo gusto. Le extendemos la invitación, pero claro, eso quizás lo hagamos recorriendo Miami. Así nos sirve también de guía. Pues para mí será un placer, un gusto, como ha sido esta conversación con ustedes. Muchísimas gracias. Claro, muchísimas gracias. Básicamente requiere que el indocumentado demuestre una permanencia física en el país